seguramente lo puede ser, pero que tenga experiencia, que los problemas de México no se resuelven nada más con buena voluntad o con 90% de honestidad. Se requiere la honestidad y se requiere también la experiencia, la capacidad demostrada. Es muy distinto tener capacidad a tener experiencia. La capacidad es probada en el caso de Horacio Duarte. Es una persona que ha pasado muchas pruebas sumamente duras en contra de la corrupción específicamente de grandes personajes del PAN que, por cierto, no tenían ni capacidad ni experiencia, y fueron presidentes de la República, entre otras. Entonces, ¿quién tiene? Con su permiso, presidenta. Adelante. Quiero en primer lugar saludar a todos y a todas mis compañeras diputados y senadores en la conformación de esta comisión permanente, deseando que las cosas salgan bien y que, así como se empezó con un acuerdo que pudo dar viabilidad al desarrollo de esta sesión, puedan ir transcurriendo muchos de los asuntos que seguramente nos vamos a encontrar en una condición que hoy México enfrenta, que es bien complicada. Y al referirme a la complicación que vive México, tenemos que hacer alusión precisamente a toda la parte económica, y al hablar de la parte económica no podemos de ninguna manera dejar de lado lo que está pasando precisamente en ese lugar en donde la persona que se pretende hoy ratificar para ese puesto pues va a tener que enfrentar como los problemas del día a día. El comercio exterior en nuestro país hoy demanda de personas con una capacidad y conocimiento verdaderamente extraordinario. Y aun y cuando la persona que es propuesta, no tenemos en lo particular ningún inconveniente con él, lo que sí lo tenemos es con su perfil, con su expertise, con su experiencia, porque no la manifiesta, porque no tiene en su currículum ninguna experiencia para ello, y requiere, como incluso el propio presidente lo ha dicho, que es un asunto muy complicado, que es un monstruo de 1000 cabezas, y por supuesto que esos monstruos de 1000 cabezas necesitan gente con experiencia. Y miren si no, lo que está pasando ahora, por ejemplo en Pemex, se reporta el día de ayer la pérdida más grande en la historia que pueda tener esa empresa. Van a decir, sí, son condiciones exógenas, pero también las hay, las condiciones internas, porque tenemos que contar con cómo se ha venido desarrollando toda la política energética en nuestro país, y que por supuesto hoy, ante la contingencia del precio del barril del petróleo, pues tiene que ver con esta situación que pues ha complicado la existencia y la viabilidad de la empresa. Ya hay quien ha sacado cuentas. Se pierden en Pemex 252 millones de pesos a la hora. Cuando acabe esta sesión, se habrán perdido más de 1,000 millones de pesos, cuando se tienen que ocupar para otra cosa. Y así, lo pongo solo como un ejemplo, porque eso puede pasar también en las aduanas, porque se necesita gente con experiencia, se necesita gente comprometida, pero que además lo sepa, que pueda hacer proa, seguramente lo puede ser, pero que tenga experiencia, que los problemas de México no se resuelven nada más con buena voluntad o con 90% de honestidad. Se requiere la honestidad y se requiere también la experiencia, la capacidad demostrada en aquel lugar en donde van a desarrollar las labores. Por eso es que no estamos de acuerdo en que simplemente se proponga una persona que no tiene capacidad demostrada en esa área para poder conducir algo que es tan complicado. Por las aduanas de este país pasan todas las mercancías, las que tienen que pasar y a lo mejor otras que no debieran de pasar. Y se necesita gente que sepa de comercio exterior, que lo promueva, que pueda hacer ahora en esta emergencia económica algo que signifique la diferencia. Ya no estamos de acuerdo en que se siga experimentando con perfiles que no lo cubren, que no cubren los requisitos para estar ahí, que pueden ser muy buenos para otras cosas. Y no es la primera vez que hablamos de esto. Ha sido una
discusión reiterada en los nombramientos en distintas áreas, por decir en la Secretaría de Energía y de ahí para allá en todo lo que tiene que ver con los órganos dependientes de ella o los autónomos. Es momento realmente de estar a favor de México, sí lo es. Es momento de construir unidad y lograr un acuerdo económico que reactive a este país, que lo ponga en la ruta de enfrentar con éxito esta crisis que nos plantea muchas cosas, la cuestión mundial, pero también la interna, las malas decisiones políticas que se han tomado. Y no estamos de acuerdo en que se siga proponiendo a personas que aun cuando puedan ser buenas personas, no tienen la capacidad para desarrollar sus funciones en una tarea tan importante como esta. Es cuanto, Presidenta. Presidenta, adelante. Suele confundirse términos en muchas cosas, pero en este caso se habla de capacidad como sinónimo de experiencia. Y se dice que Horacio Duarte no tiene capacidad. Se repitió reiteradamente. Es muy distinto tener capacidad a tener experiencia. La capacidad es probada en el caso de Horacio Duarte. Es una persona que ha pasado muchas pruebas sumamente duras en contra de la corrupción. En contra de la corrupción específicamente de grandes personajes del PAN, que por cierto no tenían ni capacidad ni experiencia, y fueron presidentes de la República, entre otras. Entonces, ¿quién tiene experiencia en aduanas? Los administradores que han estado hasta antes de que llegara la 4T, han tenido mucha experiencia. Tal experiencia y tal capacidad que han logrado administrar las aduanas, pues bueno, para como están ahora, en donde el contrabando es lo de menos, en donde es el imperio de la corrupción y en donde ahora nos está costando tanto trabajo poner freno a la corrupción. Esos eran los de la experiencia y la capacidad, Entonces, ¿queremos de esas cosas? Yo no votaría a favor de ratificar a alguien de esa experiencia y de esa capacidad. Es muy importante destacar que afortunadamente los seres humanos tenemos una capacidad que termina el día que nos morimos, que es la de aprendizaje. Hay muchos estudios que hablan al respecto en la academia, respecto a la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y por cierto, entre los conocimientos que las personas adquirimos, hay diferentes rangos de posibilidades. El conocimiento procedimental es de los más básicos, de los más bajitos, de los más rápidos de aprender. Es decir, yo nunca había sido senadora, he ido aprendiendo. Hay muchos aquí que lo han hecho, quiero pensar. Quiero pensar que todos aprendimos a caminar un día sin experiencia y lo hicimos y ahí la llevamos, todavía nos sostenemos en pie. Ese es el conocimiento más básico que todas y todos podemos adquirir de manera muy rápida. Y los procedimientos que se hagan en aduanas, por muy complejos que sean, están descritos. Lo que no es tan fácil de adquirir, el tipo de conocimiento complejo, del que carecen muchos, desgraciadamente, muchos y muchas. Ese conocimiento que requiere el concurso no solo del conocimiento procedimental, sino de una perspectiva ética, de valores, de formas complejas de ver el panorama, de poder leer la realidad, entender la realidad en toda su complejidad. De ese que no es tan sencillo de adquirir, Horacio Duarte ha dado pruebas contundentes de poseerlo. Entonces yo no tengo la menor duda de que Horacio Duarte, a diferencia de muchos de sus antecesores antes del 2018, seguramente hará un extraordinario papel porque ha demostrado con creces que ha tenido este conocimiento complejo desde hace muchos años. Es cuanto.